Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. A nombre del Instituto Electoral de Coahuila, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Derecho Electoral Mexicano a cargo del doctor César Astudillo, y nos da mucho gusto que nos acompañen a todas las personas que están presentes el día de hoy, académicos, desde luego personas del Instituto Electoral de Coahuila y público en general que acude a esta Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Estamos el día de hoy aquí en esta sala Enriqueta Ochoa y me voy a permitir presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros la doctora Sandra Luz Rodríguez Wong. Ella es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza. Está también con nosotros el consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz y nos acompaña también el autor de esta publicación, el doctor César Astudillo. Y bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. A continuación, voy a ceder el uso de la voz a la doctora Sandra Luz Rodríguez Wong. Previamente me voy a permitir leer de manera muy breve parte de la semblanza de la magistrada. Ella es doctora honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, candidata también a doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma del Noreste. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es catedrática de esta misma casa de estudios y de la Universidad Autónoma del Noreste. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre los cuales me permito mencionar que inició como subdirectora estatal de la Defensa de Oficio en materia penal, posteriormente en civil y familiar. En el Servicio Público Estatal como encargado del despacho de la Defensoría de Oficio, en organismos autónomos como en el Instituto Federal Electoral como secretario abogado de la entonces Procuraduría Electoral, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mientras que en el ámbito municipal colaboró como apoderada jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Saltillo. En el ámbito federal ocupó la dirección del Bufete Jurídico de Asesoría Gratuita de la Secretaría de Desarrollo Social. Del año 2005 al año 2017 fue directora de Notarías del Estado, directora estatal del Registro Civil, administradora central del Registro Público y consejera jurídica del Gobierno del Estado. Ha realizado diversos diplomados en formación de mediadores, administración legal y normatividad en el servicio público, juicio de amparo, legislación civil de Coahuila, derecho familiar y sucesiones, ley de responsabilidades administrativas y contabilidad gubernamental, entre otras. Entre sus actividades extracurriculares les quiero platicar que es miembro desde 1994 de la Asociación de Abogadas del Estado de Coahuila, de la cual ya previamente fue presidenta. Presidenta de la Federación Iberoamericana de Abogados Delegación Coahuila, miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación, secretaria general de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, tesorera de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, y además cuenta con publicaciones en revistas jurídicas sobre derechos de menores, derecho civil y derecho administrativo. Cedemos el uso de la voz y damos la bienvenida a la doctora Sandra Luz Rodríguez Wong. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes están presentes y a quienes siguen el desarrollo de este importante evento por medios electrónicos y que promueve el Instituto Electoral de Coahuila, que realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Para la presentación de este importante texto, Derecho Electoral Mexicano, cuyo autor, el doctor César Astudillo Reyes, nos acompaña esta tarde y a quien saludo muy cordialmente. Agradezco también al Instituto Electoral de Coahuila la invitación que se me hizo por conducto de su consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, para participar en la exposición de algunos comentarios sobre el libro, sobre este libro que hoy se presenta. Agradezco también el acompañamiento del consejero Juan Carlos Cisneros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos el día de hoy y por estar presente. Para cumplir con la invitación, un primer comentario sería que la lectura de este libro es altamente
Interesante y enriquecedora, pues su contenido se sustenta en el amplio y especializado conocimiento de su autor en materias de derecho constitucional, ciencia política y derecho electoral, tanto en México como en España. En los datos curriculares del doctor Astudillo encontramos su destacada trayectoria y conocimiento en derecho constitucional y ciencia política, además de sus importantes aportaciones como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y como investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Además, como director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral y coordinador de la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Su coautoría y coordinación de más de 20 textos y sus publicaciones en gran número de artículos académicos y libros colectivos y revistas especializadas, tanto en México como en el extranjero, nos da la certeza del nivel profesional y del conocimiento en la materia, de lo cual se percibe claramente en su obra. Como lo señala el autor, este es el resultado de sus largos años de estudio, investigación y análisis de los antecedentes históricos del desarrollo político electoral en México, de las transformaciones de nuestro sistema electoral y de las instituciones creadas para impulsar la consolidación democrática de México. Su contenido se despliega en 9 capítulos y expone en términos muy claros y sencillos con una secuencia muy ordenada, con referencia al contexto histórico, político y social de las causas y de los personajes que son protagonistas de los acontecimientos y los cambios de orden institucional, legal, político, electoral, y que el autor trata con un gran conocimiento. El primer capítulo del libro, denominado Derecho Electoral en Perspectiva Histórica, se secciona en 4 apartados. En el primero de ellos se refiere a las primeras décadas posteriores a la promulgación de la independencia de México de 1821, señalando que fue un periodo convulsivo que concluye en el año de 1876, con una endeble estabilidad constitucional que propicia el inicio de una dictadura militar. Posteriormente, como la mayoría de nosotros sabemos, en el segundo punto o en la segunda sección nos habla de la dictadura de Porfirio Díaz, que comprende un periodo que inicia desde el año de 1877 y concluye en 1911, con referencia a los acontecimientos más relevantes que ocurrieron en ese periodo y las causas que obviamente motivaron su fin. En el tercer apartado nos habla del Partido Nacional Antirreeleccionista y de las leyes electorales durante la Revolución Mexicana, sobre lo cual se hace referencia a lo relacionado con la constitución de dicho partido a principios de 1910, como a que en el periodo comprendido de 1910 a 1920 se expidieron o estuvieron vigentes 4 leyes electorales expedidas en 1911, 1916, 1917 y 1918. En el cuarto apartado nos señala que a 71 años del partido hegemónico, a partir de la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, nos habla de su transformación en el Partido de la Revolución Mexicana de 1938 y la sustitución de este por el Partido Revolucionario Institucional en 1946. Con referencia de las condiciones de esta hegemonía y de las consecuencias relacionadas con esta situación, entre las que se señalan la emergencia del pluralismo, la caída de las elecciones de 1988, la rebelión del Ejército Zapatista de 1994 y la alternancia presidencial en el año 2000. En el segundo capítulo, que denomina 4 generaciones, que me parece sumamente interesante el que se haya denominado de esta manera y que es una forma muy didáctica para poder entrar en el entendimiento de cuáles fueron las reformas electorales, de cuáles fueron las reformas realmente electorales, y que las agrupa precisamente por generaciones según la finalidad que cada una de las reformas busca alcanzar.
Entonces, partiendo de esa consideración con relación a las reformas electorales realizadas a partir de 1963, se distinguen 4 generaciones de reformas electorales, las cuales se identifican de la siguiente manera. La primera generación, que es una cuya finalidad fue el desarrollo y el fortalecimiento del pluralismo político. La segunda generación, que tuvo como finalidad la configuración de una función de Estado para atender lo electoral a través de instituciones autónomas y totalmente independientes. La tercera generación, en la que se orientaron al establecimiento de paridad de condiciones para que la competencia política se desarrollara en forma equitativa, y la cuarta generación, cuya finalidad fue la nacionalización de la función electoral mediante el nuevo modelo de organización electoral. En el capítulo tercero, denominado de los derechos político-electorales, se analiza y se comenta lo relativo a los derechos y a las libertades que se conocen a favor de todas las personas, entre las cuales incluye los que permiten su participación en los asuntos públicos del país. Al respecto, se reconoce la conveniencia de hacer una distinción entre los derechos políticos y los derechos político-electorales, que pocas veces entendemos y que me parece muy clara la distinción que hace el autor en este tema. Por lo que se hace una precisión separada de una y otra, con una explicación clara del significado y del alcance de cada una de ellas. En esta forma se clasifican como derechos políticos la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho de petición, el derecho de réplica, el derecho al desempeño de un empleo, cargo o comisión, y el derecho también de iniciar leyes. La clasificación de los derechos político-electorales incluyen como tales el derecho al sufragio pasivo, que comprende los derechos a ser registrado, a ser votado, de acceso y desempeño del cargo, de permanecer en el cargo, de la remuneración del cargo, del derecho a una candidatura independiente, a una asociación política, y que comprende los derechos también a constituir un partido político y a la afiliación política, que obviamente son temas que todos traemos en el contexto general político actual del país. El derecho a participar en las consultas populares, lo que vemos de manera muy reciente, el derecho a participar en procesos de revocación de mandato, de derecho a postulación paritaria y derechos de personas indígenas, por lo que me parece este capítulo también de sumo interés y de mucha actualidad. Aunque fuera de la Cámara, platicaba el autor hace unos momentos que le falta actualizar al libro. Y yo, de los comentarios que no le hice fuera de cámara, le dije, pues creo que en realidad el libro está sumamente actualizado por los temas que aborda en este capítulo. En el capítulo cuarto, el autor se refiere a uno de los componentes más importantes del sistema electoral mexicano, los partidos políticos. A este respecto, hace una exposición sobre la relevancia de los partidos y trata lo relativo a la evolución que tuvo el régimen jurídico de estas agrupaciones, cuyo resultado más actual es la Ley General de Partidos Políticos del 2014. Asimismo, en este apartado del autor se refiere de manera pormenorizada al proceso de constitución y registro de los partidos políticos, y trata lo relacionado con los tiempos en que dicho proceso inicia, los requisitos indispensables para la constitución de los partidos políticos, el proceso de pérdida de registro, de liquidación de dichos órganos políticos, cuando en una elección no se hayan obtenido el porcentaje de la votación establecido en la ley, las prerrogativas que tienen, a que tienen derecho los partidos políticos para realizar sus actividades ordinarias, permanentes y específicas, los tipos de alianza política que pueden realizar estos órganos y las figuras de agrupación y asociación política. Por lo que le veo a este capítulo suma utilidad y necesaria lectura por parte de todos aquellos que pertenecen a un partido político y que se someten a todos estos procesos en los que en muchas ocasiones no están muy claras cuáles son sus atribuciones y cuáles son las formas en las que se deben de manejar hacia el interior.
En el capítulo quinto se trata lo relativo a los procesos de elección de los poderes legislativo, ejecutivo, federal y estatales, así como de ayuntamientos municipales, precisándose cómo se integra cada uno de ellos y las fórmulas para la asignación de los cargos establecidos por representación proporcional en los poderes legislativos y los ayuntamientos, que pocas veces entendemos desde la lectura de la propia ley. Entonces creo que es sumamente importante y además clara la forma en la que el autor en este apartado se refiere al tema de las fórmulas para la asignación de cargos públicos. En este apartado también se trata lo relativo a los requisitos que se deben de cumplir para desempeñar los cargos, que corresponden tanto a poderes legislativo, ejecutivo y ayuntamientos, y particularmente lo que se refiere a la prolongación de la duración de los cargos a través de la figura ahora que conocemos de la reelección. En el capítulo sexto se hace un análisis comparativo de los modelos de administración de las elecciones, de justicia electoral y de la persecución de los delitos electorales que se observan en diversos países y en México. En este contexto y explicado desde la visión de diversas funciones del sistema electoral mexicano, también se reseñan los sucesos históricos que derivaron de la transición de los máximos órganos electorales en México, en los que se hace referencia a la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Electoral y finalmente al Instituto Nacional Electoral. En este capítulo también se trata lo relativo a las características de la función electoral mexicana, sobre lo cual se señala que a partir de una reforma constitucional en materia electoral de 1990, quedaron perfiladas las características definitorias del modelo organizacional electoral que se pretendía instaurar en México. De igual forma, conforme a esas características, la organización de las elecciones debía de ser, en principio, una función estatal, así como la función técnica, autónoma, independiente, descentralizada y guiada por principios constitucionales, lo cual se explica y comenta ampliamente el autor en el apartado que se trata. En el capítulo séptimo del compendio se aborda lo relativo a la estructura, método y designación de los integrantes y de las funciones de los diversos órganos del INE y de las OPLES, lo que se denomina en la siguiente forma: el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas, las unidades técnicas, las juntas y los consejos locales, distritales y municipales de dichos órganos electorales, hasta finalmente llegar a la mesa directiva de casilla, que me parece muy amplio la forma en la que el autor lo aborda. El capítulo octavo está dedicado al tema de la justicia electoral, sobre la cual se hace una descripción de los distintos modelos que han existido en nuestro país y de los grandes cambios que tuvieron hasta llegar al momento en el que el máximo órgano jurisdiccional electoral deja de ser un organismo autónomo y pasa al Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se hace referencia a los cambios en el método de designación de las y los magistrados electorales de los tribunales electorales locales y de la facultad de la Cámara de Senadores para la aprobación de estos nombramientos. En este segmento también se da cuenta de los diversos medios de impugnación en materia electoral y de manera clara se precisa la procedencia de cada uno de ellos ante los diversos actos que se realizan en materia electoral, sobre lo cual se advierte que el autor hace énfasis en lo relativo al origen del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues que están muy de moda. Finalmente, en el capítulo noveno, el autor nos da una visión amplia y detallada de cada una de las fases del proceso electoral a partir de los actos previos a la elección y hasta concluir con el dictamen y la declaración de validez de la elección, explicando de manera cronológica dichas fases y abarcando aspectos relacionados con la propaganda electoral y gubernamental,
la ubicación de casillas, la designación de funcionarios, las encuestas, los sondeos y todos los aspectos que involucran este tema. Concluyo estos comentarios expresando mi reconocimiento al doctor César Astudillo por la alta calidad del libro que hoy nos ha presentado y en el que se refleja y nos transmite su amplio y profundo conocimiento en derecho electoral mexicano. En la introducción del libro, el autor señala y expresa que lo escribe como un ejercicio con fines pedagógicos. Y tengo al día de hoy, gracias a la lectura y a la invitación por parte del Instituto Electoral de Coahuila, de que esta obra cumple con ese propósito. No soy experta en derecho electoral, por razón de la formación que tengo y de las actividades que desarrollé en su momento como consejera jurídica, fue mi deber revisar y atender los asuntos relacionados con la materia electoral. Sin embargo, ahora la lectura del libro me permitió dar cuenta de que la obra cubre con las características de un libro que es posible llevar como un libro de texto en las licenciaturas en Derecho o en las... escuchaba al consejero al inicio de esta plática que al día de hoy, por ejemplo, en Coahuila no está la materia como tal, sino que es optativa, pero que este libro es un libro que cubre las características de un libro de texto para llevar en la materia optativa, como es el derecho electoral o lo que es en la Facultad de Derecho, que es de la Universidad Autónoma de Coahuila. Creo que es una obra valiosa que cumple plenamente con los propósitos con los que fue concebida este libro, que es una valiosa fuente de estudio y de consulta para servidores públicos, para aquellos que desean concursar, para partidos políticos, para estudiantes de derecho y para cualquier persona. Que lo comprende muchos datos muy interesantes y muy históricos en un solo documento y que vienen realmente los temas relevantes del desarrollo político electoral en nuestro país. Por ello, quiero hacer una invitación general para que se adquiera la obra, ya que los temas tratados son de gran actualidad e interés, y que el conocimiento de los mismos nos puede llevar a la toma de conciencia y a la reflexión sobre la importancia del marco legal con instituciones que garanticen la celebración de elecciones libres y la consolidación de la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor César Astudillo, por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Quiero expresarle a usted y a la consejera presidenta mi agradecimiento por la lectura. Esperaré la firma más adelante. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, pues continuando con el programa, me voy a permitir leer el currículum del maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, previo a cederle la voz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste, egresado en 1991, y es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Constitucional por esa misma casa de estudios. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista también en Mercadotecnia Política por la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde cursó esta especialidad, así como diplomados en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y de Gobierno Electrónico por el Tecnológico de Monterrey. Desde hace más de 20 años es catedrático de Derecho y Administración Pública en diversas universidades como la Universidad Autónoma del Noreste, la Universidad La Salle y el Sistema TEC de Monterrey. En el ámbito laboral se destaca que fue director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila y titular de la Unidad de Transparencia, titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y desde el 2018 es consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Recibió el reconocimiento al mérito jurídico Jacinto Falla Viesca en el año de 2015. Cedemos el uso de la voz al consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar
la invitación para poder participar en la presentación de este libro. Aquí antes que todo quisiera decir de entrada que la calidad de la obra editorial que se presenta es indiscutible. Es más, si no fuera porque es menester llenar algunos minutos de este programa, simplemente diría que la obra es de lectura obligatoria y con ello concluiría mi intervención. Pero como tenemos que llenar estos minutos, me permitiré hacer algunos breves comentarios a esta obra. Miren, de la ciudad de Saltillo a la ciudad de Torreón hay aproximadamente 250 kilómetros. A la mitad del camino aproximadamente, yéndose por la carretera libre, a mano izquierda hay una pequeña construcción en ruinas, vestigios de alguna fonda de esas que atendían a los camioneros y demás viajeros en el camino. En esa ubicación, en esas ruinas, podemos nosotros encontrar la fachada y una puerta. Si uno se toma unos minutos y desciende del vehículo y abre esa puerta, del otro lado no hay nada. No hay construcción, no hay paredes, no hay nada que limite la vista y así podremos apreciar la inmensidad y belleza del desierto coahuilense. Este libro es igual a esa puerta. Cuando ustedes lo abren, no van a encontrar puertas, no van a encontrar paredes que limiten la visión para poder comprender lo precioso que es el derecho electoral, que igual como nuestro desierto, bien pudiera parecer árido en una primera instancia, pero si lo sabemos apreciar y lo sabemos dar su real valor, encontraremos lo maravilloso y lo espectacular que es. Esta obra, y ahorita lo comentábamos, es una obra dirigida a todo público, pero yo diría como una suerte de bendición, primero para los profesores que nos dedicamos a impartir la materia de derecho electoral y también para los alumnos que la llevan. Es un libro didáctico, claro, certero en sus conceptos, pero sobre todo liso y llano en su lenguaje, comprensible para un estudiante de licenciatura. Son poco más de 300 hojas las que componen esta obra. Ninguna tiene un párrafo que sobre ni un texto que falte. La fortaleza didáctica de esta obra, la fortaleza de su valía, la podemos apreciar en dos detalles. Tiene más de 400 citas y una bibliografía de más de 2 centenas de fuentes consultadas. De ahí podemos nosotros apreciar que en sus 9 capítulos, que ya ha referenciado perfectamente la magistrada, nos lleva de la mano a comprender desde el inicio de la democracia mexicana y el papel del derecho electoral en su consolidación hasta nuestros días, en un recorrido virtual que prácticamente lleva al lector de la mano. Por tanto, yo diría que además de los estudiantes, tendría también que ser lectura obligatoria para todos aquellos que han hecho del ejercicio político o del derecho electoral una pasión. Representantes de partidos, candidatos, dirigentes, pero inclusive, iría aún más allá, para los ciudadanos y ciudadanas que tienen algún interés en conocer cómo se desarrolla el proceso electoral. Y más en estos momentos en los cuales se está discutiendo mucho el tema de una reforma electoral. La lectura de este libro seguramente nos arrojará datos muy valiosos, como el hecho de que la existencia del federalismo electoral en nuestro país no surge, no emerge de una mera contingencia pragmática. Tiene fuertes y hondas raíces en el surgimiento mismo de la democracia mexicana. Hablar de federalismo en nuestro país no importa solamente la división de funciones, de qué le toca a cada quien. Importa también una suerte de diálogo institucional entre la federación y los estados, donde ambos, en una suerte de equilibrio, permita el desarrollo de un país. Ni la federación es más, ni los estados son menos, ni viceversa. Ambos, iguales de importantes, coexisten en una suerte de tiempo y de lugar
que nos hace un país único y fuerte en el mundo. Es más, y esto lo sabe perfectamente el doctor Astudillo, que ha recorrido gran parte de América platicando y dialogando con sus pares académicos en esas partes del mundo. El sistema electoral mexicano es ejemplo a nivel continental y yo me atrevería a decir inclusive mundial de buenas prácticas que se han logrado extender, sobre todo entendidas como prácticas que han surgido de un instituto nacional electoral, antes Instituto Federal Electoral, y de organismos públicos locales electorales que han abonado muchísimo a la democracia de este país. Por ende, la lectura del libro es buena, excelente, magnífica. Lo único que yo podría agregar, y ya lo dijo también la magistrada y lo comentábamos antes de entrar a esta sala para poder dialogar de este libro, como siempre el derecho electoral está en constante evolución y siempre hay que actualizarlo. Pero estoy seguro que la parte que venga más adelante, sobre todo ahora que ya tenemos algunas leyes reglamentarias en materia como la revocación de mandato y otras de consulta popular, seguramente vendrán otros textos que habrán de actualizar el libro que hoy nos ocupa, pero que por lo pronto, así como está, es una obra necesaria, imperdible, y yo diría que más que un gasto va a ser una inversión para todos aquellos que quieran conocer más del derecho electoral. Miren ustedes, amigas, amigos, el doctor César Astudillo es un jurista de alto impacto. Cuando digo alto impacto es que no solamente lo conocemos los abogados, sino también lo conoce gran parte de la sociedad interesada en los temas públicos. Es una persona que da sus opiniones claras, sencillas, concretas. Es un estudioso del derecho. Y además lo hace, si han leído sus obras, si esta es la primera, les recomiendo otras. También ahorita tiene una por ahí también en promoción, en difusión sobre derecho penal electoral, muy interesante también. Y en todas aborda con gran esmero, sabiduría y precisión los temas. Y nos hace recordar el valor de la ciencia jurídica, desde ese espacio particular que tiene como un medio fuerte, consolidado de interpretación social. Y sobre todo porque el doctor Astudillo entiende que el derecho no es un mero conjunto de normas, sino que tiene una gran misión histórica de catalizador de la justicia social. Como bien leyó ahorita nuestro amigo Guillermo, tengo por ahí alguna especialidad en mercadotecnia electoral, y parte de la mercadotecnia es invitar al pueblo pues, a vender y a comprar. Yo los invito a que compren este libro. Yo los exhorto de la mejor manera, porque al final del día, si eres un estudiante que nos estás escuchando y estás haciendo ya tu pequeña biblioteca, que es muy importante que la tengamos, aún en esta época digital es muy importante tener el libro físico. Estos son de los libros que yo creo que hay que tenerlos, de los 20 o 30 libros básicos, uno por cada materia que vemos, este derecho electoral, son de los que deberíamos de tener en nuestra biblioteca. Así sea una biblioteca pequeñita, pero muy sustanciosa. Concluyo como inicié esta presentación, afirmando que este libro es de lectura rápida por la claridad de su exposición, pero de olvido lento por la profundidad de sus conceptos, que nos permite comprender que nuestra democracia, sí, esta democracia que vivimos, es un tejido compasado, producto de la vivencia colectiva de esta sociedad mexicana, y que les puedo asegurar que hoy está más viva que nunca. Muchas gracias, doctor Astudillo, por compartirnos este libro, que estoy seguro será de mucha utilidad para todos. Muchas gracias. Aquí cierro mi intervención. Muchas gracias, consejero. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, consejero. Y a continuación, precisamente, voy a leer la semblanza del doctor César Astudillo, autor de Derecho Electoral Mexicano. Él es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral que recibió el premio extraordinario. Cuenta con maestría por la propia universidad, además de una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y además es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Bolonia, en Italia, en 2004,
en el Tribunal Constitucional de España en el 2008 y en el Max Planck Institute de Alemania en 2014. Además, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el año de 2006. El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT lo reconoce como investigador nacional nivel 2. Se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde enseña las materias de Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución y Derecho Electoral. Además, ha sido catedrático en el posgrado de la misma universidad y profesor de maestría y doctorado en diversas universidades del país. En la UNAM ha sido abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria. Es el director, fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el año de 2011. Es autor, coautor y coordinador de 23 libros y ha publicado alrededor de 50 artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas de México y el extranjero. Entre sus más recientes libros, aparte del que se presenta en este evento, destacan Estudios Electorales de México, escrito en 2000 o publicado en el 2019 por Tirán de Loblanche, Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con Jesús Orozco Enríquez. Ha impartido más de 300 conferencias y ponencias en diversas instituciones académicas de México, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Colombia y República Dominicana. Cedemos el uso de la voz al doctor César Astudillo. Muchas gracias, Guillermo, por esta presentación y por la conducción de este evento. La verdad es que constituye para mí motivo de gran satisfacción el poder estar presentando este libro, Derecho Electoral Mexicano, en el contexto de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Y hacerlo en este marco, aun cuando las condiciones todavía no han hecho propicio que podamos estar presencialmente, pues en esto a lo que ya estamos acostumbrándonos a las charlas, conferencias, presentaciones de carácter digital. Me siento realmente honrado por las generosísimas intervenciones que han hecho tanto la magistrada Sandra Luz Rodríguez como el consejero Juan Carlos Cisneros. De verdad que el acento que han puesto en cada una de las líneas estructurales del libro, así como de las notas generales que acompañan a la obra, han sido realmente demasiado generosas por su parte, lo cual de verdad les agradezco. Lo cierto es que, como ambos han dicho, la vocación que tiene este libro es una vocación eminentemente pedagógica. ¿Por qué? Porque lo escribí pensando en los que se están acercando por vez primera a la materia electoral. Sabemos que la materia electoral, por toda la evolución que tiene a partir de las generaciones sobre las cuales ya enfatizó la magistrada Rodríguez, tiene larga data en nuestro país. Incluso ahora que estoy escribiendo un capítulo que probablemente salga en una nueva edición, en la segunda edición de este libro, el capítulo de delitos electorales. Bueno, los delitos electorales también están previstos y los encontramos desde el siglo XIX en el derecho constitucional y penal de nuestro país. Lo cierto es que con toda esta evolución en constante cambio, en constante actualización, lo cierto es que se requería, y en constante especialización también, se requería una obra, y al menos así la pensé, que tuviera esa capacidad de, uno, ser sintética, porque lo cierto es que con todo lo que se ha escrito en materia electoral, solamente en el último libro que acaba de comentar Guillermo, del estatus del Tribunal Electoral, solamente estudiando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos salió una obra de 2 volúmenes y 1,500 páginas. Solamente de una institución. Imagínense si hubiéramos hecho lo mismo con el INE, con las instituciones electorales. Es decir,
hay mucho sobre lo cual expresarse y escribir, y también una de las vocaciones de este libro era que fuera un conocimiento sintético que pudiera, en muchas más pocas líneas, tratar de expresar una narrativa, una evolución de nuestro derecho electoral, repito, pensando en aquellos que por primera vez se aproximan a la materia. Para todos aquellos otros estudios especializados, bueno, he escrito algunas cosas adicionales, como el libro de estudios electorales, que ya son estudios mucho más puntuales, mucho más profundos, pero que no tienen esta vocación de ser textos que lleven a la reflexión a quienes todavía no se han aproximado tanto a nuestro derecho electoral. En segundo lugar, me parece que es un texto que tiene también una vocación, yo la llamo cívica, sobre todo por la parte en donde expreso el alcance de los derechos político-electorales, que como también aquí ya se expresó, trato de señalar la diferencia entre los derechos políticos que no hacen uso de la técnica del voto, como la libertad de expresión, como el derecho a la información, como el derecho de réplica, pero que sí nos sirven a todos para interactuar en el espacio público, de aquellos otros que tienen el agregado derechos políticos electorales que sí utilizan al voto como herramienta fundamental y en donde está el derecho a votar, el derecho a ser votados y también los derechos de la democracia participativa, en último lugar, la revocación de mandato, que si se activa probablemente el próximo año, nos convocará a un nuevo ejercicio en donde habremos de presentarnos a las urnas para que a través del sufragio digamos si las autoridades formalmente elegidas deben continuar y finalizar su mandato o si deben de retraerse del mismo por una pérdida de confianza. Me parece que ese capítulo de los derechos lo que pretende es que todos como personas, como ciudadanos de nuestro país tengamos en cuenta el alcance y la importancia de nuestros derechos. Finalmente, los temas públicos nos conciernen a todos por igual, porque nos afectan a todos por igual, y en ese sentido es muy importante que conozcamos el alcance de los mismos. En tercer lugar, tiene una vocación federal. Lo cierto es que este no es un libro que trate de estudiar únicamente lo que hace el INE, lo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que también trata de señalar lo que hacen las instituciones electorales en el contexto de un Estado federal como el de nuestra República. Y ahí también tiene la intención de señalar la importancia de que existan en cada uno de los estados instituciones electorales que se hagan cargo de la organización de las elecciones y que le den esos matices particulares, porque no es lo mismo organizar unas elecciones en Coahuila que organizarlas en Chiapas, que organizarlas en Chihuahua, que organizarlas en Quintana Roo. La especificidad propia de la geografía, del contexto, de la historia, le da matices diferenciados a las elecciones y qué mejor que sean sus propias autoridades los que puedan imprimirles esas especificidades. De tal suerte que la vocación pedagógica, la vocación cívica y la vocación federal que tiene esta obra me permite ahora afirmar que estamos también ante una memoria, así le quiero llamar, una memoria histórica de toda la institucionalidad, como ya lo ha estado en otros momentos, en 2007 también, en 2014 también, es objeto de embates, pero que realmente ahí están los resultados. Hay claramente cosas que mejorar, pero me parece que mal haríamos en pensar que todo lo que hemos hecho ha estado mal y que debemos comenzar desde el principio nuevamente. Lo que hemos consolidado ha sido producto de décadas de esfuerzo y además de una inversión no solamente institucional, sino económica del Estado para instituciones, para especializar conocimientos,
para diseñar procedimientos que den las suficientes garantías de confiabilidad a todos. Me parece que eso lo hemos logrado. De tal suerte que ahí está el libro. Yo también las invito a que lo puedan revisar. Es un libro que al día de hoy está perfectamente actualizado porque ustedes pueden ver en la parte de revocación de mandato, que es la más reciente reforma que impacta en el ámbito electoral, y entonces estamos ante una obra con estas características que les invito a leer, les invito a aproximarse a él, porque además, como también Juan Carlos aquí lo subrayó, tiene un lenguaje que es, digamos, no es tan complejo, al menos sí traté de que no lo fuera así. Es una lectura, me parece que puede ser amena y fácil. No quiero terminar mi intervención sin agradecer de nueva cuenta. 1, a la magistrada Rodríguez, 2, al consejero Cisneros, por sus generosísimas palabras que de verdad atesoro y me llevaré conmigo. Gracias a Guillermo por la conducción. Esto final, pero no menos importante, a la consejera presidente del Instituto de León, quien fue la causante de que hoy estemos reunidos en esta amena presentación. Así es que, querida Gabriela, muchísimas gracias por haber hecho esto posible, dar a conocer este libro, que lo tengo para mí como uno de los libros a los que les he dedicado más tiempo, esfuerzo, pero también uno de los que me siento más orgulloso por el resultado final. Les agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Astudillo. Siempre bienvenido y siempre un placer recibirlo en el Instituto Electoral de Coahuila. Les quiero preguntar, antes de que podamos concluir, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna última anotación, algún comentario. Si me permites, Guillermo, de nueva cuenta, llévelo. Aproveche. Leal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias al doctor Astudillo y desde luego también gracias al consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz. A nombre del Instituto Electoral de Coahuila, les queremos agradecer y les recomendamos ampliamente este libro de Derecho Electoral Mexicano por el doctor César Astudillo. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un excelente día.